Cordial saludo para todos. Mi nombre es Liliana Duarte, aprendiz del curso de formación Administración de Recursos Humanos. El día de hoy presentaré la evidencia número 4, gestión de nómina y normatividad laboral. En este video realizaremos un recorrido detallado por los elementos claves de la nómina, las provisiones, los aportes parafiscales, así como las causales de desvinculación del talento humano y el marco normativo vigente. La nómina en Colombia funciona como un ecosistema donde cada parte cumple una función importante para garantizar pagos justos y el cumplimiento de la ley. Todo se divide en tres componentes principales: el devengado, las deducciones y las apropiaciones. El primer componente es el devengado, que representa todo lo que gana el trabajador. Aquí se incluye el salario básico, las horas extras, recargos nocturnos, dominicales, comisiones y el auxilio de transporte. En pocas palabras, es el total de ingresos que el empleado recibe por su trabajo. El segundo componente son las deducciones. Estos son los descuentos obligatorios o autorizados que se realizan sobre el salario, como los aportes a salud y pensión, retenciones o libranzas. Después de restar estas deducciones, obtenemos el valor final que el trabajador recibe en su cuenta, conocido como el neto a pagar. El tercer componente son las apropiaciones, que corresponden a los pagos que la empresa debe reservar mensualmente para cumplir con las obligaciones legales y prestaciones sociales. Aquí se incluyen aportes de salud y pensión del trabajador, riesgos laborales, prima, cesantías, intereses y vacaciones. En conclusión, la nómina no es solo pagar un salario, es un sistema completo que requiere de organización, precisión y cumplimiento legal. Por eso muchas personas utilizan software especializado o servicio de outsourcing para manejar correctamente todo este proceso. Para liquidar correctamente la nómina en Colombia es importante diferenciar qué pagos sí constituyen salario y cuáles no. Los pagos que sí constituyen salario generan prestaciones, seguridad social y parafiscales son salario básico, horas extras diurnas con recargo del 25%, horas extras nocturnas con recargo del 75%, dominicales y festivos con recargos del 75 o 100%, comisiones e incentivos salariales. No constituye el salario el auxilio de transporte, porque su función es apoyar el desplazamiento del trabajador. Pero es importante tener en cuenta que el auxilio de transporte sí cuenta para calcular primas y cesantías, pero no genera aportes a seguridad social ni para fiscales. Esta imagen representa cómo el salario del trabajador pasa por diferentes filtros antes de convertirse en el valor neto a pagar. Primero, del total devengado se descuentan los aportes obligatorios como salud y pensión del 4%, además del fondo de solidaridad y la retención en la fuente cuando aplica. Después vienen los descuentos voluntarios o judiciales, como libranzas, cooperativas o embargos por alimentos. Finalmente, el resultado de todos esos descuentos es el neto a pagar, es decir, el dinero que recibe el trabajador. Según el artículo 149 del Código Sustantivo de Trabajo, ningún descuento puede hacerse sin autorización escrita del empleado o una orden judicial. Además, la ley protege el mínimo vital del trabajador. Por eso los embargos no se pueden exceder más del 50% del salario mínimo del trabajador. La seguridad social, según la Ley 100, muestra cómo el salario de un trabajador no solo representa el pago directo que recibe, sino también una serie de obligaciones legales que la empresa debe asumir. Todo parte del salario como base de cálculo y a partir de allí se distribuyen los aportes a seguridad social y parafiscales. En seguridad social, la empresa aporta un 8,5% para salud y un 12% para pensión, y además cubre el 100% de la ARL, que protege al trabajador frente a riesgos laborales. Por otro lado, están los aportes parafiscales equivalentes al 9%, que se distribuyen entre las cajas de compensación
el ICBF y el SENA, entidades que apoyan el bienestar social, la formación y la protección de las familias trabajadoras. Estos valores deben provisionarse mensualmente porque no separarlos afecta la liquidez futura de la empresa y puede generar problemas financieros. Esta imagen muestra las principales prestaciones sociales en Colombia y cuándo deben provisionarse o pagarse durante el año laboral. Primero, encontramos las vacaciones que se provisionan con un 4,17% mensual. Esto significa que la empresa guarda cada mes una parte del salario para que el trabajador pueda disfrutar de 15 días hábiles remunerados por cada año trabajado. Luego están los intereses sobre cesantías, que equivalen al 1% mensual o al 12% anual. Este dinero se paga directamente al trabajador y debe entregarse antes del 31 de marzo. También aparecen las cesantías, que se provisionan con un 8,33% mensual, corresponden a un mes de salario por cada año trabajado y la empresa debe consignarlas en el fondo de cesantías normalmente antes de febrero del siguiente año o al finalizar el contrato. Por último, está la prima de servicios, igualmente provisionada con un 8,33% mensual. Esta prestación se paga en dos partes, la primera en junio y la segunda en diciembre, equivalente a 15 días de salario cada una. En resumen, la imagen representa una línea de tiempo que explica cómo las empresas deben ahorrar mes a mes para cumplir con las prestaciones sociales de sus trabajadores. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo práctico del año 2026, donde podemos observar el salario básico de 1.750.905 pesos y el auxilio de transporte 249.095 pesos. Hacemos la sumatoria del salario básico más el auxilio de transporte y nos da un devengado total de 2 millones de pesos. Entonces ahora, para hacer el descuento al trabajador de salud y pensión, como sabemos que cada uno corresponde al 4%, lo hacemos sobre el salario básico. Y esto nos da un valor de 70.036 pesos. Al sumar tanto la pensión como la salud, nos da un total de deducciones de 140.072 pesos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el devengado total y le restamos las deducciones para que nos dé un neto a pagar de 1.859.928 pesos. En esta gráfica analizamos el flujo de caja real que asume una empresa al contratar a un empleado. Comúnmente se piensa que si un trabajador devenga un salario base de 2 millones de pesos, ese es el costo para el negocio. Sin embargo, la realidad financiera es muy diferente. A ese salario base debemos sumarle dos grandes bloques de obligaciones legales: aportes del empleador, 525.657 pesos, que corresponden a los pagos de salud, pensión, ARL y los aportes para fiscales. Provisión de prestaciones, 382.215 pesos, donde acumulamos mes a mes lo correspondiente a prima, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. Al consolidar estos conceptos, vemos que el costo total para la empresa se eleva aproximadamente a 2.907.872 pesos. En conclusión, podemos decir que un empleado cuesta un 45% más de su salario base. Desvinculación, el fin de la relación, artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta imagen ilustra de manera gráfica las dos rutas legales y financieras que puede tomar la empresa al momento de finalizar un contrato de trabajo, las cuales impactan directamente en la liquidación y el presupuesto de la organización. Esta se fundamenta en 4 situaciones principales. Mutuo consentimiento. Consiste en que ambas partes acuerdan terminar el vínculo de forma amistosa.
Vencimiento del plazo fijo pactado. El contrato llega a la fecha de término inicialmente acordado cumpliendo con los preavisos de ley. Terminación de la obra o labor contratada. Se finaliza el objeto específico para el cual fue contratado el colaborador. Pensión de jubilación o muerte del trabajador. Esta situación se da cuando el trabajador cumple el derecho pensional que exige la obligación laboral o cuando fallece. Decisión unilateral. Este camino se activa cuando una de las partes toma la decisión de romper la relación de forma individual. Se divide en dos escenarios críticos. Con justa causa. La empresa puede terminar el contrato si el empleado incurre en una falta grave descrita en el Código Sustantivo de Trabajo. Sin embargo, para que sea seguro, la organización debe contar con pruebas rigurosas y garantizar el debido proceso, descargos, evitando así futuras demandas. Sin justa causa. Ocurre cuando la empresa despide al trabajador por decisión propia sin un motivo legal. Esta vía tiene un alto impacto financiero, ya que genera una indemnización automática y costosa que la empresa debe asumir de forma inmediata en la liquidación, afectando el presupuesto y las apropiaciones financieras de la organización. En conclusión, el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo nos muestra que mientras las causales objetivas permiten un cierre financiero y administrativo limpio y planificado, la decisión unilateral nos obliga a ser sumamente rigurosos en los procesos disciplinarios para evitar que un despido se convierta en una contingencia económica o una indemnización imprevista para la empresa. Esta diapositiva explica las justas causas de despido según el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo en Colombia, utilizando la metáfora de la espada y el escudo. La espada representa el derecho de la empresa a terminar el contrato cuando existen faltas graves, mientras que el escudo simboliza las garantías legales y la protección de los derechos del trabajador. La espada hace referencia a las conductas graves que permiten un despido justificado, como actos de deshonestidad, violencia, incumplimientos reiterados, consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en el trabajo y daños intencionales a los bienes de la empresa. El escudo significa que la empresa debe actuar con legalidad y pruebas. La falta debe estar expresamente contemplada en la ley o en el reglamento interno de trabajo y además debe demostrarse con evidencias sólidas como correos, videos, auditorías o testimonios. En conclusión, la ley permite a las empresas protegerse frente a conductas graves de los trabajadores, pero exige que cualquier despido se realice respetando el debido proceso y sustentando con pruebas para evitar arbitrariedades e indemnizaciones. En esta diapositiva muestra el procedimiento correcto que debe seguir una empresa para garantizar el debido proceso laboral en Colombia y evitar riesgos legales al sancionar o despedir a un trabajador. El proceso inicial inicia con la recolección de pruebas sólidas y recientes. Luego se realiza una citación formal a descargos, donde se informa al trabajador las faltas que se le imputan y se le da tiempo para preparar su defensa. Después, en la diligencia de cargos, el empleado puede explicar su versión y ejercer su derecho a la defensa acompañado de testigos o representantes sindical. Con base en las pruebas y los descargos, la empresa toma una decisión motivada y si hay terminación del contrato, debe comunicarle formalmente indicando las causales legales. Finalmente, se realiza la liquidación final de salarios y prestaciones dentro del plazo legal para evitar sanciones. La línea roja con la X advierte el error más grave: despedir al trabajador sin permitirle descargos. Si se omite este paso, el proceso puede ser anulado y el despido considerado injustificado, generando demandas e indemnizaciones o reintegros. El sistema laboral colombiano se sostiene sobre tres pilares fundamentales que se permiten organizar correctamente la nómina, los costos y las obligaciones de cualquier empresa.
El primero es el Código Sustantivo del Trabajo, creado en 1950, que funciona como la base principal del derecho laboral. Allí se establecen los derechos de los trabajadores, el salario mínimo, las normas de contratación y las reglas para terminar un contrato. Además, se define qué se considera salario y se prohíbe descuentos no autorizados o fuera de ley. El segundo pilar es la Ley 100 del 1993, encargada de regular todo el sistema de seguridad social integral. Esta norma establece los aportes obligatorios que deben realizar empleados y empleadores para salud, pensión y riesgos laborales. Gracias a esta ley, las empresas garantizan la protección social de sus colaboradores y cumplen con las funciones legales relacionadas con la seguridad y el bienestar laboral. El tercer pilar corresponde a la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 del 2002, enfocadas en la flexibilización laboral y en la forma correcta de calcular la nómina. Estas normas regulan aspectos como horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical y festivo, determinando los aspectos adicionales que deben pagarse según cada situación laboral. Finalmente, sobre estos tres pilares se encuentra la empresa y la gestión del talento humano. Cuando una organización comprende y aplica correctamente estas normas, puede administrar su nómina de manera estratégica y justa y eficiente, garantizando la estabilidad financiera de la empresa como el respeto por los derechos de sus trabajadores. La nómina no es un simple gasto operativo, es una obligación matemática irrenunciable. Aquí entendemos que pagar la nómina no es solo un costo más que se pueda aplazar o calcular a la ligera. Es un derecho sagrado del trabajador y una obligación exacta. Un error en un decimal, en una hora extra o en una prestación social puede acarrear multas graves. La nómina exige precisión matemática y cumplimiento estricto. La desvinculación laboral no es un impulso gerencial, es un proceso legal milimétrico. Despedir o terminar el contrato de un empleado no es algo que un jefe deba hacer por rabia o de manera improvisada. Cada despido requiere de un debido proceso, respetar las leyes laborales, documentar las razones y liquidar con exactitud. Si no se hace con cuidado milimétrico, la empresa se expone a demandas costosas y pérdida de reputación. La contabilidad perfecta financia la operación, la legalidad perfecta protege la rentabilidad. Esto significa que cuando llevamos unas cuentas claras y organizadas, la empresa sabe exactamente con qué dinero cuenta para trabajar y crecer. Y cuando cumplimos con todas esas normas al pie de la letra, evitamos sanciones, demandas o cierres. En resumen, la contabilidad nos ayuda a ganar dinero y la legalidad evita que lo perdamos.